José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Jurídicos. Bienvenido. Buenas tardes. Ana, Domingo, Jovine, Greimer Méndez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Del grupo de innombrables. ¿Cómo lo innombrable? No, La gente de Miguel Medina son innombrables. Sí. Innombrables. Una feliz Navidad para todos ustedes. Espero que la hayan pasado bien. Sí, mira, ¿qué pasa con la ley electoral? ¿Qué pasa en la Junta Central Electoral? ¿Qué pasa con la continuación del proceso de reforma electoral que parece atrapado o estancado? Mira, en la Junta Central no pasa nada realmente. Donde está pasando es en el Congreso Nacional. El Senado de la República, la semana pasada, en una sesión prácticamente donde hubo poco debate, aprobó en 2 lecturas el nuevo proyecto de ley orgánica de régimen electoral. ¿Lo acepta la Junta? No tengo conocimiento de eso. Ahora bien, ese proyecto no recoge los consensos a los que llegaron los partidos políticos y los sectores que participamos en el diálogo nacional durante más de 8 meses. Entonces, hoy en la Cámara de Diputados se intentó conocer ese proyecto de ley que, vuelvo y digo, no recoge los consensos. El proyecto de ley que fue aprobado por el Senado la semana pasada no se corresponde al que originalmente fue acordado entre todos los actores en el Consejo Económico Social. No. Hay ciertos elementos que sí los incluyó, pero hay otros elementos que lo ha dejado fuera. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el concepto de tránsfuga. O sea, eso fue uno de los temas que más se debatió en la mesa electoral del diálogo. Hay que definir qué es un tránsfuga y hasta cierto punto ver si se le aplica algún tipo de sanción a esa práctica. Porque no hacemos nada con simplemente crear un concepto de transfugismo donde se plantee que es la acción de todo aquel que es un tránsfuga. Pero ¿para qué es eso? Ariel, sí. Tú como secretario... No, Ariel no. Perdóname. José Dantes. Dantes, sí. Que estábamos hablando con Ariel ahorita. Dantes, como jurista que tú eres, ¿de qué vale poner un elemento en una ley de algo si al final colide con la Constitución? Porque ¿cómo prohibirle a una gente que quiera estar o no en una organización política, aunque se llame tránsfuga o cualquier otro epíteto? Es que nadie ha dicho que lo que se quiere es prohibir que una persona que decida no formar parte de una asociación X deba mantenerse en contra de su voluntad. Okay. Ahora, debe haber una sanción para todo aquel que haciendo un provecho de un partido político, se postule y engañe a un electorado que vota no solamente por esa persona, sino por una plataforma política con principios, con valores, con visión, con ideales. No, yo entiendo para todo luego, entonces, que alcanza la posición electiva. Yo entiendo todo eso. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿Dónde, en qué asidero jurídico puede contener a un individuo, aunque haga todo eso que tú dices, que está mal hecho, obviamente? ¿Cómo contenerlo sin que afecte la Constitución? Se puede dar. Eso es parte de la discusión que se debió llevar a cabo en el Congreso Nacional. En todo caso, eso sería en el ámbito del Tribunal Constitucional, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Graeme, pero me queda la pregunta, José, de qué es lo crítico, qué es lo sensible, cuáles son los aspectos realmente que llaman a preocupación al Partido de la Liberación Dominicana con relación a la pieza que fue aprobada por el Senado la semana pasada, que hoy se iba a conocer en la Cámara de Diputados, que ustedes plantean que no se corresponde con lo que se acordó en el seno del CES. Mira, hay una serie de elementos que son muy técnicos. Hay un tema de plazos que inclusive, como se aprobó, cambia el calendario que ya la Junta Central Electoral ha preparado para las próximas elecciones. Y entonces, en todo caso, ellos van a tener que readecuar su calendario de actuaciones administrativas para el montaje del proceso electoral. Pero también, por otro lado, ¿qué ocurre? Se excluyen una serie de principios constitucionales que están en el artículo 211, como el de objetividad en el montaje, en el proceso de las elecciones y en las facultades de las juntas electorales, y por otro lado se intentan
incluir 9 nuevos principios que no son tales, que no fueron de consenso en el diálogo. Entonces, yo creo que la legitimidad política y social de la nueva ley que se pueda conocer está sustentada en los consensos que se lograron en el diálogo nacional. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando me crea una diferencia en el método de elección de los diputados de ultramar con los de el Parlacén, ahí hay una violación del principio de igualdad que está contemplado en el artículo 39 de la Constitución. Entonces, esos elementos son preocupantes porque da cuenta de que no se consideró para nada más de 15 encuentros que hubo en la mesa electoral del diálogo, más de 8 meses de trabajo, donde no solamente los partidos estábamos ahí, sino sectores de la vida nacional. Fue tan deprisa que se aprobó esto, que hasta la sede principal de la Junta Central la ubican en el Distrito Nacional, cuando la sede central de la Junta está en el municipio Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo. O sea, no es solamente temas, vamos a decir, simples, sino también otros temas que lo que hacen es poner en evidencia la premura que tienen de sacar una ley electoral. Y no bastó la sin otra respetar. Bueno, la experiencia pasada no bastó, que duramos ahí con una fuñida ley electoral y de partido dando vueltas no sé cuántos años para entonces sacar un mamotrento. Ustedes son, como partido político, ustedes fueron parte de esa mesa. Todo lo que se mandó al Congreso lo aprobaron todos los partidos en la mesa. No. Hay una serie de consensos y hay muchos otros elementos donde no hay consensos. Entonces, lo que se ha obviado aquí son los consensos. O sea, se supone que los consensos debieron estar incluidos, plasmados en ese proyecto que el Senado conoció la semana pasada. Entonces, lo desconocieron por completo y temas donde había disenso lo incluyeron. Entonces, ahí es donde está el problema, que es un desconocimiento de la voluntad expresada por los sectores nacionales que participamos en el diálogo nacional promovido por el gobierno del PRM. Entonces, donde estaban esos disensos, sí. ¿Quién propuso la inclusión? ¿Qué bancada? No, es que no sabemos, vuelvo y digo. Fue declarado de urgencia y aprobado en 2 lecturas consecutivas en una tarde. ¿Y ustedes no estaban presentes, los legisladores de ustedes? Pero somos minoría. Pero por lo menos tienen derecho a la información. Claro, pero hubo las posiciones, se plantearon ciertas posiciones, pero eso pasó como caña para el ingenio. Entonces, ese es el tema, que han desconocido todo este esfuerzo de una serie de gentes, de organizaciones, de instituciones, en un diálogo que convocó el gobierno del PRM y, ojo, fue la única mesa temática de las 12 que concluyó con su trabajo. Entonces, por Dios, esto es una burla a todos los que estábamos ahí, es una burla al pueblo dominicano que realmente pone en juego el montaje de las elecciones. ¿Qué es lo que como partido sí quisiéramos ver? Que esta ley se discuta en la Cámara sin prisa pero sin pausa, porque se sabe que hay unos plazos con los que hay que cumplir, pero que vaya una comisión especial donde se vea la ley artículo por artículo y se vean los consensos y los disensos que hubo en la mesa electoral del diálogo, y que en función de eso se produzca la nueva ley lo mejor posible y vuelva al Senado para los fines consecuentes. Bien, Dantes, eso es lo general. Sí. Ahora, ¿cuáles elementos puntuales de la ley el PLD no aprobará en la Cámara de Diputados? O del proyecto, porque no es ley. Sí, mira, por ejemplo, hay una serie de atribuciones que la Junta Central Electoral entiende que debe manejarla ella cuando son contenciosas electorales, que son facultad del TSE. Esos son elementos donde lamentablemente no vamos a poder... ¿Y la Junta quiere manejarlo? Sí. Que la ¿Y Junta el PRM y la Junta coinciden en eso? No. Realmente ahí hay un medio consenso. ¿Qué ocurre? Que como son más de 24 partidos, con que un solo partido diga que no está de acuerdo, ya se consideraba que no había un consenso,
que había un disenso, independientemente de que ese partido no tiene una representación allá en el Congreso, pero somos tan respetuosos de la participación de otros partidos. Era unanimidad. Que el consenso tenía que ser unanimidad. Entonces, ahí claro, porque afecta a todo el resultado. Aunque no tenga representantes, porque por ejemplo, si fuera por los representantes que están en el Congreso Nacional, pues no le hacíamos caso a lo que los partidos sin representación o a lo que la sociedad civil que planteaba, que hizo muchos planteamientos, dicho sea de paso, nos sorprendió que Participación Ciudadana, que estuvo en la mesa del diálogo, que aprobó una serie de cosas junto con nosotros, luego se despacha y va al Congreso a depositar sus observaciones a este proyecto de ley. El PRM hizo lo propio, pero el PRM estuvo sentado en ese diálogo nacional. ¿Qué ustedes concluyen? Nosotros concluimos que ese proyecto tiene que ir a una comisión especial en la Cámara de Diputados para discutir las matrices o la matriz, en este caso, de la ley 1519 que discutió el diálogo nacional durante 8 meses. Ustedes no manejan la variable de que pudiera estarse, esa es mi experiencia en el Congreso. Sí. Había varias formas de boicotear un proyecto de ley. Una era incidentarlo, introduciéndole un elemento que iba a ser rechazado por la mayoría, y otra era dándole larga para que nunca se aprobara. Ustedes no manejan ninguna de esas variables como posible. Totalmente. Ahí están las dos variables. En este caso están las dos variables presentes. ¿Por qué? Porque le dieron larga desde hace 8 meses y lo quieren conocer ahora en 3 días, rápido, introduciendo eso que tú estás diciendo. O sea, están haciendo uso de esas dos variables que tú mencionas de una manera realmente poco democrática por la mayoría mecánica que tienen, que al final va a dar al traste con el sistema electoral de nuestro país, y es lo que no queremos. Una preguntita política, Domingo, si me la permite. Sí, ya finalmente. ¿Amarante Baré sigue siendo miembro del comité político? Sí. Ya. ¿Y por qué tú le dices yaguazo? No, porque... ¿Eso no es yaguazo? No, porque es que Amarante le ha dado un boche del tamaño del obelisco. ¿A quién? ¿A quién? A Temístocles Montaz. Pero ellos dos están en el mismo ring. Bueno. Son de la misma cuadra. Pero, o sea, yo creo... Pero, perdóneme. Sí. ¿Usted es miembro del comité político? Sí, así es. Ellos están en la cuadra, el mismo cuadra. Sí. Pero para que aquí hay mollero nuevo, joven. Ya, okay. Mira, aquí ya hay mollero. Duerme en el mismo palo esa gente, lo digo. Que Temístocles ha dicho que el PLD tiene el desafío electoral de enfrentar a los intentos de Leonel de debilitarlo y destruirlo. Y le ha dicho a Amarante Baré en el día de hoy: mientras los hombres y mujeres del PLD terminan el año en alza con las elecciones de sus direcciones y alta simpatía de Abel Martínez, Temo se destapa con esta tesis. Creíamos que el problema era en el PRM y su gobierno. Teorizando así no se ayuda a Abel. Mira, yo creo que eso es una diferencia de criterios de dos buenos compañeros de mi partido, de nuestro comité político, que entiendo que en todo caso deben dirimirse al interno del organismo del cual somos miembros. Ya te respondieron que no va a meter cuña ahí. Gracias, Dante. Gracias a ustedes. Pasen buenas tardes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.